Hola de nuevo. Bienvenidos a este video que he preparado para ustedes hoy. Espero que estén listos para ver esta tremenda historia resumida y pasar un rato genial juntos. Antes de comenzar les quiero mencionar que si quieren sumergirse en la historia completa y conocer todos los detalles, les recomiendo leer el manhwa completo. En las páginas del manhwa encontrarán diálogos más extensos, escenas detalladas y otros elementos que en el resumen no pude cubrir completamente. Así que siéntanse cómodos, agarren sus palomitas y comencemos. Esta historia nos traslada a los comienzos del fin de la humanidad como la conocemos. La humanidad ha caído, pero antes del apocalipsis enviaron a un humano 25 años atrás en el pasado, para prevenir que suceda el apocalipsis. Sin embargo, por una circunstancia no prevista, aquel humano fue asesinado, pero dejaría una semilla de la esperanza en el camino para salvar a la humanidad. 4 años pasaron de ese suceso, año 2016. Una chica estaba accediendo a la aplicación de Wurbal con una sonrisa en su rostro. La sincronización fue completada, estaba a punto de acceder al mundo de Wurbal conocido como el inframundo. Tras iniciar sesión finalmente una luz brillante inundaría el cuarto. La chica se encontraba ahora en un mundo totalmente diferente a la Tierra, a pesar de que tan solo era una aplicación para celular. Fue capaz de generar todo un mundo virtual de gran tamaño. No tendría sentido que un celular tuviera esa capacidad y menos de generar un mundo tan detallado y realista. Eso era uno de los más grandes misterios de ese mundo. Sin embargo, no debería de malgastar el tiempo. Revisaría su estado y se percataría que a pesar de que ha pasado una semana completa en ese mundo aún seguía siendo de nivel 1, por lo cual subir siquiera un solo nivel era bestialmente complicado. Además al de IA, por alguna razón recibía 2 puntos de experiencia sin hacer nada de esfuerzo, y además le pasaba algo realmente extraño. A pesar de que su rostro estaba realmente lleno de barros y espinillas, tras ingresar al mundo de Wurbal se le fueron desapareciendo poco a poco. Además tan solo por estar en ese mundo, ahora era mucho más fuerte de tal manera que incluso le podría ganar a algunos hombres con su fuerza física, y su concentración también ha aumentado mucho de tal manera que sus calificaciones incluso aumentaron. Wurbal tenía la capacidad de aumentar las capacidades humanas al máximo. La guía mencionaba que podía ganar más experiencia si llevaba menos cosas, por lo cual su ropa también cuenta como objetos, por lo que rápidamente se retira gran parte de su vestimenta y al estar sola en ese lugar no tendría de qué avergonzarse. A continuación se pondría a danzar, para intentar subir de nivel de alguna manera, y sorprendentemente le funciona a la perfección. A lo lejos en un edificio, un chico la está observando bailar, y este menciona que esa chica seguramente estaba loca. Tras un rato de baile, caía agotada, esta no podía creer que se cansara de esa manera a pesar de que no era el mundo real. La atmósfera de la ciudad cambiaría de repente, y al mirar a su alrededor, se percataría de que un demonio duende ha aparecido. Nivel de monstruo E, características deseaba un tributo. Al parecer el duende deseaba un tributo, si le ofrecía un tributo que le gustase le daría una recompensa. Al buscar si traía algo con ella se percata de que no llevaba en lo absoluto nada que le pudiera regalar, por lo cual sin nada más que darle no tendría otra opción que regalarle la ropa había dejado por ahí tirada. El duende no le agradaría en lo absoluto aquel tributo y se enfadaría muchísimo, por lo cual se lanzaría a atacarla. La negociación ha fallado, el duende ahora deseaba acabar con su vida. Sin embargo, tras un rato lograría avasallar a aquel duende a golpes, pero sin salir ilesa claro, recibiría un poco de daño del duende, pero nada que realmente fuera mortal o grave. Sin embargo, lo que esa chica no sabía era que la sangre no podía ser derramada dentro del inframundo. El olor de la sangre atrae a demonios hambrientos. Aquel chico a lo lejos lo estaría observando todo, de verdad no quería unirse a la pelea, pero no tendría otra opción, así que enciende su reproductor de música y se lanza a la acción. La chica estaría corriendo a toda velocidad detrás de ese duende, era más débil de lo que imaginaba por lo cual no tendría de qué asustarse, y ahora tiene casi la mitad de experiencia para pasar de nivel. Si acababa con ese duende podría avanzar más rápido, no podía dejarlo ir. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, un ataque caería encima del duende, lo cual destrozaría al duende por completo, pero al mismo tiempo le cortaría por completo la mano. No podría creer lo que estaba sucediendo, delante suyo estaba su brazo rebanado y junto con él estaba ese duende destrozado, y lo peor aún no sucedió, había aparecido un demonio gigante. Características del demonio: odiaba a las chicas que eran bonitas. Posteriormente, sin poder mover siquiera un solo músculo de su cuerpo por culpa del miedo, aquel monstruo le daría un golpe de lleno. Posteriormente, estaría a punto de tragársela de un solo bocado.
En ese momento aquel chico hace aparición, y le pregunta a ese demonio si acaso se estaba divirtiendo. Para sorpresa del gigante, aquel chico de un solo golpe lo destroza por completo. Tras derrotar a ese demonio, se le recompensó con 100 de éter y con un objeto llamado Garra de Youtan. Con ese objeto que soltó aquel Youtan, podía sin lugar a dudas ser algún arma decente, así que saca su inventario usando su celular y guarda la Garra de Youtan. Se percata poco después, que había llegado un poco tarde y aquella chica para ese momento ya había exhalado su último aliento. Sin embargo, saca de su inventario el aliento de Hades. No podía resucitar a una persona, pero al menos podría hacer algo parecido. Tras eso, la chica despertaría en su hogar, pero para su sorpresa, tras tocarse su corazón se da cuenta que este no estaba latiendo y que además no estaba sola. Aquel chico misterioso estaba con ella, y le comenta que pudo haber sido peor. Actualmente era obviamente un zombie, por lo que su corazón ya no está latiendo. Pero eso no era lo importante, le pregunta de dónde ha obtenido esa aplicación. En otro lado del mundo de Wurbal, un chico estaba luchando contra un demonio duende, mientras se mofaba que todo en ese mundo era demasiado fácil, incluso recién llegó al nivel 2, e incluso si subía unos niveles más podría fácilmente participar en las Olimpiadas, y ganar todas las competiciones. Otra persona, le menciona que acabando con duendes no podría superar el nivel 3, pero para ese chico era extraño encontrarse con alguna otra persona y para su sorpresa esa persona fácilmente lo elimina usando simplemente 2 dedos de su mano como si fueran cuchillas. Tras eliminar a un humano, soltaría una gema de éter color rojo, la cual la podría vender a un buen precio. Las gemas de éter no solo eran bonitas, en ese mundo eran la esencia de la vida misma. Aquel sujeto tiene el número exacto de personas conectadas en Wurbal en su celular, el cual exactamente eran 5, y 2 personas recientemente fallecieron, una falleció por culpa del Youtan y otro a manos del mismo. Para su sorpresa, se percata que la persona que aparecía como fallecida, en ese momento le estaría llamando a su celular. Tras contestarle está muy enfadada, le diría que era un maldito estafador. Sus notas subieron como lo había prometido, pero casi le provoca su muerte por completo. Le reclama y le dice que se tienen que ver ahora mismo de ser posible, y con una sonrisa para nada agradable acepta que se vean de inmediato. El lugar de reunión era en la estación de trenes, un lugar perfecto para él, debido a que por un lado a pesar de que los trenes son el transporte público más eficiente, también era un sitio en el que fácilmente algunas personas podrían terminar falleciendo por cuenta propia. Le da dinero a un vagabundo, para después tomarlo del rostro y llevárselo a un lugar oscuro en el que hubiera pocas personas. Un poco después finalmente llegarían ambos a la estación. Tendríamos un pequeño flashback del pasado, de cuando tan solo era un niño. Delante suyo estaba aquella mujer a punto de fallecer, y ésta le menciona que comprendía que no era una persona virtuosa, pero sin dudas tendría que haber una razón por la que se volvió de esa manera en el futuro, así que definitivamente tendría que cambiar por la salvación de la humanidad. Tras eso saldrían del tren, y este le comenzaría a jalar del brazo bruscamente, por lo que se enfadaría bastante y le menciona que el mundo actualmente debe estar realmente mal, si ven como una mujer es tratada de esa manera y nadie hace nada al respecto. Pero para su sorpresa tras mirar a sus alrededores se da cuenta que la estación estaba completamente vacía. En ese momento, aparece un demonio no muerto, y su característica principal era que estaba siendo obligado por un contrato. Era un monstruo realmente horripilante, deseaba principalmente aniquilar a toda forma de vida, su especie era una cruza entre vampiro y ghoul. Aquel monstruo estaba a punto de atacarlo por la espalda, pero tras confirmar los datos del monstruo, lo aniquila de un solo golpe. La debilidad de ese demonio era meter una moneda en su boca y luego meter su cabeza bajo el agua. Pero fue un dato realmente inútil, por lo que decidió mejor eliminarlo de un solo golpe. La chica sorprendida, le pregunta cómo hizo eso tan fácilmente, y este le contesta que simplemente le devolvió el golpe. Por lo general no es atacado por demonios de bajo rango, eso significaba que solo podía haber una explicación, era controlado por un usuario de Wurbal. El tipo que contrató al demonio, estaba impactado. Se suponía que esa criatura era un demonio inmortal, pero ese tipo solo lo aniquiló de un solo golpe. Lo más posible es que fuera un iluminado y uno de los fuertes. Se necesitaría de al menos un ejecutor para vencerlo, por lo que lo mejor para él era regresar al mundo real y escapar. Sin embargo, equipa la garra de Youtan como arma, y la lanza justamente a la posición del chico cortándole fácilmente sus extremidades. El prota le menciona que al principio creía que el culpable de todo era un apóstol, pero un chico tan débil como él era imposible que fuera un apóstol. El tipo mientras se desangra, le intenta amenazar mencionándole que realmente no sabe con quién está tratando,
pero el prota de una patada en su rostro le contesta y le menciona que realmente sí sabe con quién está tratando, un simple nivel 5, que por culpa de su molesta sangre iba a traer a un enjambre de monstruos buscándolo. Este le pide piedad y le pregunta qué es lo que quería de él, y rápidamente le menciona que necesita a su jefe, ya que solo los 12 apóstoles deberían de poseer Wurbal aparte del mismo. Ese tipo se ve como alguien de bajo rango de algún clan de los apóstoles, pero juzgando por sus acciones, no se ve como alguien que realmente quiera salvar al mundo, por lo que lo aplastara. Mientras tanto, en las noticias se nos menciona que alrededor de 100.000 personas han desaparecido en Corea. E incluso se cree que realmente son mucho más de 100.000 personas desaparecidas que aún no han sido reportadas. Volvemos con nuestros protagonistas, y nos enteramos que dejaron vivo de momento a aquel sujeto para sacarle información y que este mismo les llevase al lugar donde se encontraban sus jefes. Al momento en que se bajan del auto, el sujeto loco que les llevó a ese lugar sale a toda velocidad del lugar, y menciona que jamás los volverá a ver. En ese edificio se encontraban al menos 10 iluminados y vendavales en otro nivel. Una vez que alguien pasa del nivel 10 en Wurbal, son llamados iluminados, y se les otorgan habilidades que superan con creces las de los humanos comunes. En ese momento, el prota abre su inventario y vuelve a guardar su objeto garra de Youtan, por lo cual descose de inmediato los hilos mágicos que sostenían su pierna, y hace que choque el auto, falleciendo en el acto. El prota le dice a la chica, que lo mejor es que esperase afuera debido a que se podrían poner peligrosas las cosas para ella, pero sin entender nada de lo que estaba sucediendo en lo absoluto, le pregunta por quién diablos era él, y qué es Wurbal exactamente. Le contesta que Wurbal era una herramienta que fue enviada al pasado para prevenir el colapso de la humanidad, y su historia no era de su incumbencia. Posteriormente, entra a la guarida de aquellos tipos, todos los guardias se ponen a la defensiva al ver a un tipo que no conocían saliendo de la nada. En ese lugar se estaban realizando cientos de experimentos con personas vivas, por lo cual molestaría muchísimo al prota, y les menciona que en solo un segundo les hará sentir el mismo dolor que sintieron todas las personas a las que les realizaron todos esos experimentos. Los guardias tomaron los bates, y a punto de golpearlo desaparece. Los guardias atónitos, uno tras uno comenzaría a intentar golpearlo, pero no lograría nada. Les destroza cada una de sus armas a todos, y se dirige a donde se encontraba el líder, y este intenta golpearlo con un puñetazo a máxima potencia. El prota tan solo se ríe, y le dice que aguante un segundo debido a que tendrá que retirarse por un momento, pero volverá pronto. Mientras tanto, algunas personas despiertan en el otro mundo. Aquellos sujetos que fueron sujeto de pruebas de los dolorosos experimentos, no se encontraban realmente muertos, sino que estaban en el mundo de Wurbal. Aquel lugar donde se encontraban, era donde se realizaba el tutorial de supervivencia de Wurbal. Al parecer, una de las reglas de Wurbal, era que siempre y cuando entraran un número de personas grandes a ese mundo de repente, comenzaría el tutorial de supervivencia, pero su dificultad era infernal. En esas circunstancias aparece un pequeño demonio. Las reglas son las siguientes: en caso de querer ganar el tutorial tendrían dos opciones, eliminar a ese demonio o sobrevivir dentro del límite de tiempo. Sin embargo, ese demonio era bastante fuerte, de un simple golpe, podía eliminar a todos los presentes y sin mencionar que puede volar es una criatura difícil de eliminar y de igual manera era complicado sobrevivir. Tras ver la primera persona que falleció a manos de esa criatura, todos víctima del pánico saldrían corriendo a toda velocidad. Aquel demonio tenía una cualidad especial y es que su objetivo era el de buscar básicamente aniquilar y jugar con todos los presentes le dejaría muy satisfecho. Se coloca las gafas del humano que recién eliminó, y con ellas logra ver a lo lejos a una de las personas que estaba corriendo de él, y con una mirada malévola, se dirige a toda velocidad para aniquilar a su siguiente presa. Luego posteriormente va rápidamente por la siguiente, y de esa manera va eliminando a varias personas. Entre esas personas, se encontraba un impostor, y realmente al ser un iluminado no es atacado por esa criatura. Al parecer ese demonio es una criatura simple, pero en realidad es extremadamente lista, y no pensaría nunca en atacar a un iluminado mientras hay otras personas débiles todavía. Su trabajo simplemente era de observar debido a que algunos participantes solo huían de esa criatura mientras que otros decidían luchar hasta el final. Lo que hacen es reclutar a las personas que luchan hasta el final de sus vidas o simplemente toman sus gemas de éter. De igual manera ninguno intentó luchar por su vida. La criatura estaba a punto de acabar con la vida de una anciana y una pequeña chica, pero en ese momento el prota llegaría y la partiría por la mitad de un ataque. En la ventana de información, aparece que un iluminado ha entrado al inframundo,
En palabras del prota, romper esas fronteras era una verdadera molestia, debido a que en general repele a cualquier demonio con 5000 o más de poder de éter, y obviamente también incluye a los humanos, por lo que tiene que romper ese muro con pura fuerza bruta. Para el sujeto iluminado encargado de esa zona, le parecía que era imposible lo que acababa de suceder, por lo que no tenía más opción que transformarse y obtener más poder gracias a su habilidad de reforzamiento. Hay muchos tipos de iluminados, pero los de tipo reforzamiento podían alterar su cuerpo y obtener mucho poder. Lanza un puñetazo que retumba todo el suelo por completo. Sin embargo, ese golpe fue completamente inútil, fácilmente detiene su puñetazo con una sola mano, y le dice que tan solo estaba perdiendo su tiempo, luego con su mano le sostiene el puño y le disloca el brazo, y luego provoca que este gire de manera abrupta hasta el punto en el que se lo destroza por completo. El tutorial de supervivencia ha sido completado, y regresa justamente delante de los tipos trajeados. El iluminado que fue atacado por el prota, también regresó. Este tenía su brazo por completo destrozado y le estaba suplicando a su hermano que le ayudase, con una gema de éter se podría curar. Su hermano, en lugar de ayudarle, termina con su dolor y lo elimina de un golpe. El prota sonríe, y le menciona que al ser una completa basura, no tendría por qué sentirse mal al eliminar. El prota saca su guadaña, y rebana a varios rápidamente, les hace frente a todos al mismo tiempo, y les recalca a todos que no deberían estar olvidando que hace unos momentos les mencionó que sentirían el mismo dolor que sus víctimas han estado pasando todo este tiempo. La sincronización fue completada, y ahora todos irán a la versión del infierno del prota. Los usuarios son 9 iluminados, y 10 humanos. El prota fue capaz de arrastrar a todos los presentes a Burban. Sin embargo, el líder le menciona al prota que a pesar de sus grandes esfuerzos después de que pasasen los 30 minutos, lo que es el tiempo máximo que podrían tener a personas encerradas en el inframundo por la fuerza, podrán regresar de nuevo al mundo real, y justo después de eso acabaría personalmente con todos los sobrevivientes que le estaba protegiendo. El líder le pide a todos los demás que nadie interfiriese, y le menciona que al parecer tenía una idea errónea sobre él. Seguramente creía que tan solo luchara con un simple iluminado más del montón, pero estaba muy equivocado. Era un iluminado de tipo habilidad única, que solo el 10% de los iluminados podría llegar a convertirse. La mayoría de los iluminados se convierten en iluminados del tipo refuerzo, pero hay menos de 10% de posibilidades de que se convirtiese en uno de tipo habilidad. El tipo habilidad usa habilidades psíquicas como los magos. También hay menos de 1% de probabilidades de poseer las dos habilidades, como un tipo combinado. El prota simplemente sonríe y le dice que su gema podría ser útil. Por lo menos se les informa a todos que la incursión tutorial modo masacre ha comenzado. Se genera un demonio serpiente llamado Andromanía, monstruo de nivel A, del tipo calamidad. Es una calamidad de rango bestia mágica y está muy hambrienta. Nadie entendía qué estaba sucediendo, ese tipo de cosas jamás habían pasado antes. Ese monstruo lanzaría ácido, y les quemaría rápidamente hasta llegar al hueso. El líder no entendía qué estaba pasando, todos sus hombres estaban cayendo uno por uno delante de sus ojos. Hasta que finalmente la serpiente le miraría fijamente para devorárselo como si fuera tan solo el postre. Molesto, le menciona que acaso cree que una criatura como esa le podría asustar. Además le dice que su nombre era Gale, la mano derecha del presidente, y no quería sin pelear hasta el final. Todo su poder se empieza a desbordar, y se prepara para aguantar de lleno al ataque de ese demonio serpiente, pero esta finalmente se lo termina comiendo de un solo bocado. A continuación, se nos explica qué es lo que ha sucedido, y es que el tutorial masacre inicia cuando alguien de cierto nivel ha ascendido, las cuales son personas que han ido más allá del nivel de los iluminados, y si se cumple con el requisito de que muchos iluminados inician sesión al mismo tiempo, se da comienzo al tutorial modo masacre. Tras esos acontecimientos, se nos narra que hace muchas eras, el gran invocador conocido como Rey de Reyes, dominó a los 72 reyes demonios, era llamado Rey Solomón, además dentro de las llaves de Solomón, que él usaba para grabar sus secretos mágicos. También registró cómo invocar a los reyes demonio, los cuales eran exactamente 72 reyes demonio, entre ellos Andromalius era uno de ellos. Esa misma serpiente en este momento, se encontraba siendo amenazada por un simple humano. Este le menciona que lo mejor para ella es que se rindiera mientras se lo decía de manera amable. La serpiente se molesta muchísimo, y se lo planeaba tragar por completo de un solo bocado. El prota sacaría su guadaña, y se la clava en su boca cerrándosela por completo. De esa manera aplaca a la serpiente de la calamidad y la deja completamente inmovilizada. Este molesto, le dice que para la próxima no pruebe su paciencia de nuevo,
y le dice que tan solo lo que tenía que hacer era soltar la gema éter e irse por donde vino. Activa su habilidad de devorar, y consume la gema éter de ese tipo obteniendo la habilidad Ignia. Sin embargo, no es una habilidad lo suficiente buena como para usarla en su arsenal, y además la garra de Yutan tampoco iba a ser suficiente, debido a que la primera calamidad que el hechicero predijo, era Vigimas. Necesitaba mucha más preparación, si lo quería derrotar, de momento era hora de irse, aún necesitaba rescatar a algunas personas más. Wordball, es como una pirámide, funciona de tal manera, que la información del usuario es enviada a la persona a quien le otorgó Wordball. El tipo que reclutó a Gale, era conocido en su asociación como el presidente, por lo cual aquel sujeto al enterarse que uno de sus protegidos falleció, enviaría sin lugar a dudas a uno de sus asesinos para que se encargase del problema, y en caso de que este no fuera suficiente para ir en contra de un apóstol y su clan, entonces se enviarían devoradores. De momento se nos revela un poco del pasado del protagonista, y se nos relata cómo nunca tuvo padres, y su único ser querido era su abuela, la cual falleció cuando éste apenas tenía 12 años, por lo cual fue directo a parar en un orfanato, se sentía estancado y solo. Y para su mala suerte, fue invocado por un demonio, el cual estaba pidiendo que se uniera a él y sin motivos para continuar viviendo esa vida aburrida que tenía. Decidió darle su mano, y a punto de unirse a él, aparece una chica misteriosa. Esta le menciona que era impresionante, entrar al inframundo como solo y nada más que una herramienta, era lo que se podía esperar de la gran calamidad de la humanidad. Se le presenta al chico, y le menciona que su nombre era Warlock, una hechicera, la cual ha venido del futuro para matarlo. Sin embargo, en ese momento su panza gruñiría, dañando aquel momento en el que ella cambiaría el destino de la humanidad. Regresamos con nuestro prota, se encontraba recostado sobre una piedra, y justo detrás suyo aparecería un dinosaurio, el cual intentaría comérselo, pero rápidamente sería cortado en trocitos con su guadaña. Menciona que se sentía, un poco adormecido, seguramente se debe a que no ha dormido durante más de 48 horas, su principal objetivo era conseguir las 300 gemas de éter para crear su arma definitiva, y de momento tenía 231 gemas. Mientras tanto, los tipos que estaban buscando venganza por la muerte de Gale, finalmente habían encontrado una pista muy importante y determinante. Tenían a la compañera de aquel chico aprisionada. Mientras el prota se había ido, Sara estaba en graves problemas, a pesar de que ella se imaginaba que algo así podía suceder, no esperaba que fuera tan pronto. El asesino, algo sorprendido, pregunta por qué la tenían encadenada de esa manera siendo que tan solo era una chica nivel 1. Sin embargo, estos le comentan que esa chica no era una humana común, era algo más raro y extraño, seguramente era un familiar creado a través de algún tipo de ritual. El problema es que si ese fuera el caso, entonces están tratando con algo realmente complicado. El clan nigromante puede tener pocos números pero cada uno controla incontables cuerpos, por lo que cada uno podría ser un clan por sí mismo. Se queda a solas con la chica para intentar sacarle algo de información, y lo primero que le pregunta es acerca de ese chico que siempre está con ella. Obtuvieron unas cuantas fotos del auto de uno de los suyos. La chica, muy nerviosa, le responde con que simplemente tenía una aplicación llamada Wordball desde hace un par de días y entonces conoció a ese chico y eso fue todo. Le contesta que realmente no esperaba que un familiar supiera detalles de su maestro, y además ahora que estaba muerta la tortura no serviría de nada. De sus sombras salen unas cuantas sombras con formas humanoides realmente espeluznantes. Estas sombras humanoides son realmente una especie de sabueso. Al reconocer el olor de la chica son capaces de encontrar también de la misma manera a su amo, pero estos tienen conciencia propia hasta cierto punto, por lo cual preguntaron si acaso podrían devorarla o al menos darle un pequeño bocado, pero aquella petición es negada de momento. ¿De dónde provienen esos sabuesos? ¿Y por qué se parecen a los humanos de cierta manera? La respuesta a eso te la daré de inmediato y es que resulta en que al llegar al nivel 10 todos se convierten en iluminados, pero no significa que todos tengan el potencial o la capacidad mental para ser un iluminado. Algunos usuarios que alcanzan el nivel 10 son consumidos por la energía demoníaca y terminan convirtiéndose en monstruos que solo desean gemas de éter, pero esas no son malas noticias necesariamente. Aun con sus capacidades físicas tienen la capacidad de hacerle frente a un iluminado común de tipo reforzamiento, y además se pueden seguir fortaleciendo a medida que pasaba el tiempo sin mencionar su hambre voraz por las gemas de éter. Este les menciona que si encuentran el paradero de aquel chico, les dará 3 gemas éter, y además les permitirá devorar a aquel chico y a esa chica de igual manera. Mientras tanto, el prota estaba aniquilando a incontables bestias con su guadaña, cada vez aparecían más y más criaturas demoníacas,
de gran tamaño, todas eran gigantescas, y aún así de esa manera las continuaba aniquilando de un solo golpe sin importar qué tan cansado estuviera o cuántas fuesen. Aterrizo en la guarida de Laplace, maestro de las catacumbas. Nivel de monstruo, rango ese tipo miasmalado. Sus características son que se alimentaba de los deseos de aquellos que buscan dominar el universo, y especialmente de los sabios. Laplace le pregunta a aquel chico, si acaso él era la última esperanza de la persona que fue enviada a través del tiempo para evitar el fin. Esta le menciona que él no podía vencerla, debido a que lo conoce y lo sabe todo, sabe los poderes que él posee, y sabe que es fuerte, pero no era nada comparado consigo mismo. El nacimiento de Laplace fue desigual en comparación con los otros nobles, poseía la sabiduría capaz de ver a través del universo, él incluso ha visto el futuro siempre cambiante. Laplace ya conocía la llegada de Jude, desde hace 10 años, y él usó ese tiempo para usar cualquier medio necesario para volverse más fuerte, por eso colocó su guarida encima de las catacumbas. El Laplace actual creía que incluso podría desafiar a todos los 72 demonios de Solomon. Laplace le dice que todo lo que le esperaba era la muerte y le iba a destrozar incluso el alma. El prota se preparaba para recibir el primer ataque de Laplace y contraatacarlo. Chicos, lamentablemente por alguna razón, se saltaron de momento este combate, quizás sea porque después lo fueran a mostrar. Y se nos mencionará un gran dato o revelación de suma importancia para el futuro del prota por medio de la visión futura de Laplace. De momento seguimos sintonizados. Espero que les esté gustando este resumen. No olviden darle like y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Muchísimas gracias. Mientras tanto, aquel asesino se encontraba buscando el paradero del prota, se percata que varios trolls fueron derrotados, a pesar de que se rumoreaba que habían combatido incluso a los dioses, fueron derrotados muy fácilmente por cómo estaban sus heridas, tan solo bastó un golpe. Tras oler a los trolls, aquellos devoradores, lograron encontrar el sitio exacto donde se encontraba Jude. El inframundo de Wurbal es como un reflejo del mundo real, el diseño de la ciudad es exactamente el mismo en ambos mundos. Sin embargo, antes de ir, los devoradores se detuvieron por completo, y mencionan que hay catacumbas en ese hospital. Dentro del mundo de Wurbal, existen áreas donde la concentración de éter es muy grande y se llaman catacumbas. Las catacumbas dentro de un hospital son algo inusuales, pero aún así las catacumbas se generan donde hay muerte, y ese era el hospital más grande de la ciudad, por lo que de esa manera sería una de las más grandes catacumbas. Se percatan los devoradores, que lo que lograban oler dentro de esa catacumba era algo a lo que no se deberían de acercar demasiado, seguramente eran habitadas por demonios de alto rango, eran tan peligrosas que nadie nunca debería ir solo. En ese momento, se escucharía un fuerte estruendo proveniente del hospital, y el edificio entero empezaría a colapsar. Al parecer el varón de rango demonio fue derrotado por una sola persona. El prota, al ver que esos devoradores tenían secuestrada a aquella chica, suelta lo que traía entre sus brazos, para posteriormente limpiarse y mencionarle que eran realmente unos tipos muy molestos. Todos los devoradores se lanzarían a atacar al mismo tiempo. Si querían sobrevivir o tener algún chance deberían de golpear primero. A pesar de esa emboscada, fácilmente los va repeliendo de uno en uno, lanzándoles rocas con sus piernas a grandes velocidades, partiéndoles por la mitad, y a los restantes con su guadaña terminaría el trabajo. Aquel asesino estaría estupefacto, se preguntaría cómo sucedió lo que acaba de presenciar con sus propios ojos sin entender nada al respecto, a pesar de que los devoradores eran la arma secreta que prepararon contra los otros clanes, fueron aniquilados de esa manera. Actualmente solo le faltaban 8 gemas éter, sin embargo, aquel sujeto tomaría a la chica de Ren, jurando que, si no le deja escapar, terminaría con la vida de la chica. El prota contesta de manera fría, permitiéndole que lo intentase, pero a pesar de que estaba a punto de acabar con la vida de la chica no podría hacerlo del miedo. Si la eliminaba, sin lugar a dudas sería eliminado de inmediato por ese chico, por lo cual decide optar por un plan B, lanzándosela encima y aprovechando ese momento para escapar con su habilidad. Laplace le pide al prota que la salvase y este decide entonces capturarle como si fuera un Pokémon. En ese momento, la chica finalmente despierta, y muy confundida tras todo lo que ha vivido, de repente también es capturada como si fuera otro Pokémon más en la colección del prota. Mientras tanto, una chica cualquiera que caminaba casualmente por la calle mientras llovía, es capturada y subida a una camioneta. Mientras despierta se da cuenta que delante suyo está un hombre desconocido por completo. Este, al ver que se ha despertado, le menciona que, al parecer, la dosis de medicina no bastó, pero le dice que no tiene por qué estar asustada, debido a que realmente, aunque se ve como un tipo malo, él iba a salvar el mundo y su sacrificio no sería en vano. Vemos un flashback de su pasado,
Al parecer estaba en grandes aprietos para ese momento de su vida, rogaba que no le hicieran nada. Era el legendario de un grupo, conocido como Gabriel Khan, y aún así lo había perdido todo. Sin embargo, en ese momento llegaría Warlock, y le preguntaría por su identidad. Este le contestaría que si era Gabriel Khan, y le pregunta quién era, pero esta le responde con un felicidades, y le menciona que tenía la habilidad de salvar al mundo. Gabriel Khan era el apóstol destinado a salvar al mundo de la destrucción. En ese instante llegaría su subordinado Black, y Gabriel Khan, algo sorprendido, le pregunta por la identidad del sujeto que vino con él. Gabriel Khan, algo sorprendido, le pregunta por su identidad y de quién se trata exactamente, pero este tan solo le contesta que era su querido verdugo. Que Warlock no está, él mismo se encargará de podar la mala hierba. Gabriel Khan le contesta que esas eran grandes palabras para un simple mocoso, y además estaba en su camino, así que se encargaría de él, pero antes de ello deseaba saber de dónde conocía a Warlock. Este molesto le pide que se calle y que no vuelva a mencionar ese nombre con esa horrible boca suya de nuevo. Gabriel Khan actualmente era un iluminado de nivel 99 y fue casi eliminado de un solo ataque por unas simples llamas. Sin lugar a dudas era un tipo inservible. Gabriel Khan se percata que el prota tenía el celular de Warlock y de esa manera conocía los datos sobre él. Ese celular era la fuente de los usuarios, incluidos los 12 apóstoles. Poseía muchas funciones únicas. No solo poseía la capacidad de medir la fuerza de los demonios y los usuarios, también contenía toda la información hasta el año 2037, el año en que la humanidad no pudo aguantar más y colapsó. El prota le pregunta si acaso era en verdad un apóstol, debido a que ni siquiera era un ascendido. No podía creerlo, no entendía qué había estado haciendo esos últimos 4 años. Al igual que la forma en que las personas se convierten en iluminados al alcanzar el nivel, hay otro paso más allá de los iluminados, conocido como Demodios. Es una etapa que se alcanza en el nivel 100 y la mayoría de los usuarios luchan para alcanzar incluso el nivel 50. Pero los 12 apóstoles son hechiceros diferentes. El único no ascendido fuera de los apóstoles era Gabriel Khan. Warlock le había dicho que solo miraba a quien tenía mayor potencial para ascender en lugar de a su personalidad, pero incluso al parecer ella cometía errores. Tras escuchar aquellas palabras, se enfurecería muchísimo, y mencionaría que él era el único con la capacidad de salvar al mundo, y lanzaría una acometida contra el prota máxima potencia. Le intentaría devorar con su habilidad especial, pero fácilmente el prota se libra del ataque y contraataca rápidamente. Aún así estaba sucediendo algo extraño. Al parecer el nivel de Gabriel Khan no era 99, sino que era nivel 129, pero su especie continuaba siendo solamente iluminado. Gabriel Khan le menciona que realmente escuchó algunos rumores de que Warlock estaba cuidando de un pequeño niño, por lo que seguramente tiene la gema de éter, de cuando Warlock murió. De todas formas eso, ya no importaba porque se convertiría en un ascendido después de eliminarlo. Al parecer Gabriel se ha convertido en un despertado del tipo devorador, lo cual le ha dado una capacidad física extraordinaria y ahora realmente era nivel 129. Le golpea brutalmente, lanzándolo por los aires a toda velocidad, luego correría detrás suyo a una velocidad más alta de la incluso lo lanzó, para después darle otro increíble golpe de hielo. Lo usaría durante un rato como un mero saco de boxeo, y se mofa diciéndole que ahora él era el débil. El prota sonríe y le menciona que realmente él era un inútil, pero ahora quizás sería un combate más entretenido. Se levantaría y le diría que ahora era momento de regresarle esos pequeños ataques suyos, y además para sorpresa de Gabriel ni siquiera consiguió lastimarlo, no tenía un solo rasguño en su cuerpo. El prota le dice que al menos tratase de sobrevivir a su siguiente ataque, y si lo consigue le dejaría vivir. Su próximo ataque era conocido exactamente por el nombre de Destrucción, era un golpe capaz de destruirlo todo, y era la habilidad única de Warlock, su habilidad definitiva. Tras reunir la suficiente energía, lanzaría el golpe definitivo, y derrotaría a Gabriel Khan sin dejar el más mínimo rastro de él. Tras derrotarlo, obtendría todas las gemas éter necesarias para crear un arma con atributos divinos, eso más todos los elementos poderosos que ha conseguido a lo largo de todo lo que ha vivido hasta ese momento, los ofrecería para crear una de las armas más poderosas jamás vista. Estamos a casi nada de finalizar el video. No olvides suscribirte y darle a like. Eso me apoya muchísimo de tal forma que mis videos le llegan a más personas. Tampoco olvides activar las notificaciones para estar al pendiente de la continuación lo más pronto posible.